Ok, buenas noches y bienvenidas a 365 días con Jesús, semana 2. Ok, aquí tenemos nuestras notas y la lectura ha cubierto del día 8 al día 14. La semana pasada hablamos acerca de la importancia del 3.15. Hemos visto la creación de un planeta, la caída de sus habitantes, la promesa de un Salvador, pero no sin enemistad entre su simiente y la simiente de la serpiente. ¿Recuerda? Quiero partir desde Génesis 12 ahora con el llamado de Abraham. Aquí es donde está el error. Pero bueno, nos quedó claro la semana pasada que introducieron a Abraham y que el pacto abrahámico carga repercusiones eternas, o sea, a largo plazo. Tan es así que nosotros estamos incluidas en eso. Por eso que el Génesis 12 va a ser muy, muy importante. ¿Ok? La promesa de Génesis 12 incluye tierra propia, descendencia y bendición para todas las familias de la tierra. La lectura de la segunda semana nos ha llevado desde Génesis 20 hasta el 33. Estos capítulos se encuentran dentro de lo que se conoce como el tiempo de los patriarcas, que está cubierto en Génesis 12 al 50. El patriarca es un hombre que tiene la responsabilidad y autoridad no solo sobre su familia inmediata, pero también sobre futuras generaciones, como decir el rey bajo una monarquía. Dentro de los patriarcas del pueblo de Israel encontramos a hombres de Dios, como Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Israel, que es Jacob, Moisés y David. Siendo Abraham el primer patriarca y heredero del maravilloso pacto de Dios, veremos a través de él la transferencia, esto es bien importante, la transferencia legal de las bendiciones de este mismo, haciendo referencia al pacto. Ante todo, lo más importante es llegar a identificar su simiente, la cual traerá bendición sobre todos los habitantes de la tierra. Así que aquí vamos con clave número 1, la llegada de Isaac. Después de 25 años de espera, nace por fin el próximo heredero legal. ¿Qué ha pasado durante los últimos 25 años? Génesis 12, de 1 al 4, dice: Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos. Génesis 12, 7, Dios confirmó en Siquem que la promesa incluía tierra propia. Génesis 13, Abraham estaba en Canaán y Dios le especificó los linderos de la tierra. Génesis 15, Dios le prometió un heredero específico. Génesis 17, Dios le dijo que el nombre de su hijo sería Isaac. Génesis 18, Dios le recordó que Sara sería la madre de este hijo a pesar de su edad avanzada. Génesis 20, nació Isaac tal como Dios lo había prometido. Y ahí es donde empezamos nuestra lectura, ¿recuerda? De esta semana. Toda esta historia es sumamente importante porque más adelante veremos el comportamiento de Abraham durante su prueba más fuerte. ¿Tendrá Abraham suficiente fe en Dios para pasarla? Abraham ha mostrado mucha fe durante estos 25 años y el impacto de su fe afecta y sigue afectando efectivamente a toda la tierra. Hace aproximadamente 2000 años el apóstol Pablo dejó dicho en su carta a los romanos, en Romanos 4, 18-22, dice: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Ok? Entonces estamos hablando de que Abraham son 4000 años, hace 4000 años. ¿Ok? Entonces, hace 2000 años más o menos estuvo Pablo en la tierra, un poquito menos, estuvo Pablo en la tierra. Y entonces esto es lo que él registra acerca de Abraham.
Lo que quiero es que nos demos cuenta de que Abraham es el padre de todos los que por fe han recibido la salvación. Entonces tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros, ¿ok? Clave número 2. Abraham se separa de Ismael. Con la llegada del hijo prometido existe un nuevo nivel de enemistad en casa de Abraham. Ismael tiene 14 años cuando nace Isaac, aproximadamente 2066 a.C. El celo y la burla de Ismael hacen necesaria la separación de estos medio hermanos. Abraham será probado, en este caso, cuando por petición de Sara y confirmación de Dios, Ismael y Agar deben partir. Ya en el desierto, Ismael y Agar tendrán una visita de Dios y conocerán que Ismael también se convertirá en una gran nación, ya que es también hijo de Abraham. El capítulo 21 registra que Ismael habitó en el desierto de Parán. Parán está ubicado al noreste de la península de Sinaí, la región llamada Arabia. Esto lo mencionamos la semana pasada. Es desde aquí que sabemos que la gran nación que descenderá de Ismael será llamada los árabes. Sabemos que estas dos naciones han estado y están en una gran enemistad, referencia al 3:15, aunque los dos cobran a Abraham como padre espiritual. Interesante, ¿verdad? Ok, entonces ¿qué tenemos? Tenemos dos hijos, dos naciones, pero solo un heredero legal a la bendición del pacto. Y este es Isaac. Génesis 19 al 21 dice así. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz a un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo, el año que viene. Es importante ahorita conocer el carácter de Dios, y yo les decía la semana pasada que debemos dejar que Dios nos hable a nosotros, que cuando estamos leyendo la palabra de Dios, que no nosotros estemos leyendo la palabra de Dios con todas las presuposiciones que nosotros ya cargamos porque así nos dijeron cuando íbamos a la iglesia, o porque así lo habíamos entendido nosotros, sino que ya que vamos a pasar por toda la Biblia, el reto es dejar que la Biblia nos hable a nosotros. Y entonces aquí estamos viendo que Dios, digamos, dice, mi pacto que hice con Abraham continúa con tu hijo, pero continúa con tu hijo Isaac. Entonces esto tiene grandes repercusiones porque Dios está escogiendo el linaje de su hijo de acuerdo a su voluntad. Y esto es importante porque eso quiere decir que Dios es soberano y Dios está dictando y Él está escribiendo esta historia, ¿verdad? Es bien importante, ¿ok? Porque cuando nos encontremos con muchas cosas más adelante que no nos parezcan, que no nos gusten y que digamos, pero ¿por qué estos y estos no? Pero es que otra vez, nosotros estamos leyendo. Cuando ustedes van a ver una película en el cine, ustedes nos dicen, ay, pero ¿por qué ese tipo era el malo y el otro tipo no era el malo? O sea, ¿y por qué mataron a 3 hombres y sobrevivió un hombre? O sea, tú vas, ves la película y, bueno, te gustó la película, no te gustó la película, como mucho, pero tú no vas a estar diciendo, no, que, ay, pero es que en realidad han debido tener que este era el bueno y estos son los que... O sea, y eso es lo que yo les estoy pidiendo, que lean la Biblia y que lo vean, que vean la Biblia por lo que dice y no por lo que uno piensa que debe decir o que, bueno, vamos adelante, vamos a tratar un poquito más de eso. Bueno, clave número 3. Dios prueba la fe de Abraham pidiéndole que ofrezca en sacrificio a Isaac. Qué importante que es esta historia, porque yo sé que todo el mundo ha sido retado con esta historia pensando, no puede ser. Bueno, vamos adelante, pero tengo un par de cosas que compartir con ustedes. ¿Qué vino a tu mente cuando leíste esta porción? No puede ser. Esto es injusto. ¿Cómo pudo Dios haber hecho esto? No pensé que eso estaba en la Biblia. Cuando uno considera esta petición por parte de Dios sin tomar en cuenta el contexto,
de lo que ha venido ocurriendo en las últimas décadas en la vida de Abraham, entonces es posible llegar a muchas conclusiones equivocadas y apresuradas. La tendencia irreverente del ser humano es ponerse en posición de juez ante el Creador y concluir que Dios no es justo. Aunque pocos serían capaces de decir esto en voz alta, les prometo que esta será la tendencia durante toda la lectura que ahora en adelante, toda la lectura de ahora en adelante, y la batalla personal será reconocer que Dios es Dios y que nosotros no podemos ni tenemos el derecho de juzgarlo a Él. Él es, después de todo, el que está escribiendo el libreto, escogiendo lo que hace, lo que no hace, y nosotros solo somos su creación. El reto es ir conociéndolo, aceptándolo y amándolo tal como es, o lucharemos en vano contra su voluntad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el contexto correcto de esta prueba? Abraham ha experimentado varias visitas divinas mediante las cuales ha recibido el pacto y confirmación tras confirmación. Abraham ha sido el consagrado, que significa apartado para propósito santo, de toda la tierra para ser el padre de la nación que traerá el cumplimiento de Génesis 3:15 con la esperada llegada de la simiente de la mujer. Abraham sabe también que el heredero es Isaac. Entonces, la pregunta mayor no tiene nada que ver con la justicia de Dios, sino más bien con su fidelidad. Preguntas que Abraham debe haberse hecho. Si Isaac muere, entonces ¿de dónde vendrá la nación prometida? ¿Acaso no dijo Dios, te daré una nación y bendeciré todas las familias de la tierra por medio de tu heredero Isaac? Hebreos 11:17 al 19 dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, haciendo una referencia a los 3 días del viaje hacia el sacrificio, ¿verdad? Entonces, desde que Dios le dijo a Abraham que tenía que ofrecer a su hijo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que él se levantó la mañana siguiente? Curioso que esta vez no le consultó a Sara, ¿verdad? Esa vez hizo calladito, agarró, se levantó en la mañana y dijo: no, esta Sara me mete en problemas cada que hablo con ella, ¿verdad? Entonces él se levantó calladito, imagínense. Eso era una fe bastante grande para que él ni siquiera le diga a la mamá de Isaac, y se levante tempranito en la mañana y se vaya, tú sabes, a la montaña con los siervos, ¿verdad? Ahora, los 3 días que él caminó, donde él estaba ya decidido que iba a entregar a Isaac, a eso es lo que está haciendo referencia. Que en una manera figurativa es como que él lo había perdido, y a los 3 días regresó. Una prefigura de lo que vamos a ver en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, la historia detrás del telón no era para ver si Abraham mataría a su hijo por Dios, así porque sí. Y esa es la manera que las personas lo toman, ¿verdad? Ven esta historia y dicen: pero no. O sea, no saben ni siquiera lo que está pasando antes, no saben lo que está pasando después. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque esta es la manera que estudiamos la Biblia. Agarramos y vemos un versículo en Levíticos 17:11 y decimos: no puede ser. O vemos un versículo en Romanos 9 donde hablan de la elección del Señor, y no puede ser. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos el conocimiento de antes ni el conocimiento después para poder recibir esa información sabiendo. Ahora, cuando tú has tomado una decisión de que Dios es bueno, pase lo que pase, leas lo que leas, entonces es diferente. Porque ya esa decisión está tomada. Te das cuenta, tú dices: Dios es maravilloso y Dios es bueno. Así yo lo entiendo, yo no lo entienda. Porque imagínense, estamos lidiando con un ser maravilloso que nos ha creado nosotros nomás con el poder de la palabra.
No, o sea, que se haga esto, que se haga la luz, que se haga esto. Él dijo, se hace esto, se hace el otro. ¿Se dan cuenta? No podemos pensar nosotros, no podemos pretender nosotros que vamos a poder entender a un ser. O sea, suficiente lo entendemos nosotros por la gracia del Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo quise pararme en este punto particularmente por eso, para tratar de desenredarles esa manera de ver la Biblia. Y que se den cuenta, caramba, ¿sabes qué? Tiene razón Gaby. Yo muchas veces eso es lo primero que he dicho, ¿no? ¿Cómo Dios le va a pedir a su hijo? O sea, ¿qué tipo de Dios haría eso? Y tú te paras en el lado que no nos toca a nosotros, ¿no? En el lado del juez con tu varita, tú sabes a decir, no, pero ¿cómo Dios? No, imposible, no es justo, no es justo. ¿Se dan cuenta? Entonces quiero que se den cuenta que nosotros mismos hemos estado estudiando la historia. Estamos viendo que Dios ha tenido revelación del cielo. Imagínense, Él ahí en la tierra, el único de la tierra, que se le aparece el ángel del Señor. O sea, eso tiene que haber sido. Y uno diría que con una de esas para nosotros sería suficiente, ¿verdad? O sea que wow, con una de esas. Pero nosotros hemos visto a Cristo Jesús. O sea, tenemos por la historia. Nosotros vivimos de este lado de Cristo Jesús, que resucitó, diciendo que Él tiene el poder sobre la muerte. Igual nos queda cortos. Y Dios hace maravillosas cosas en nuestras vidas. Igual nos queda corto. ¿Se dan cuenta? Entonces, que Dios nos corrija, ¿verdad? Dios corrige a los suyos. O sea que si Dios te disciplina, bendito sea Dios. Porque la palabra dice que Él corrige y disciplina a los suyos. Si tú te sientes como, mira, fíjate, yo la verdad que no estoy cerca de Dios y yo me siento como que mi vida está mucho mejor que todos ustedes que están caminando con Dios, ¿no? Eso no es buena noticia, porque Dios disciplina a los suyos. Si tú no tienes disciplina de Dios en tu vida, eso no es una buena noticia, eso es una mala noticia. Porque así como tú disciplinas a tus hijos, ¿verdad? Los otros chicos pueden estar corriendo por toda la casa, mira, pueden hacer pasar vergüenza a todo el mundo, pero los tuyos están aquí, ¿verdad? Cerquita a ti, esos son los tuyos. Tú no vas a disciplinar a todo el mundo, pero los tuyos son los tuyos. Es lo mismo con Dios. Dios disciplina a sus hijos. Amén. Amén. Así que la disciplina del Señor es gran bendición. Ok, entonces sigamos. En este famoso sacrificio vemos también una sombra, como estábamos comentando, una sombra al futuro. Isaac es un prototipo de Jesucristo y su sacrificio una sombra del futuro del sacrificio del unigénito de Dios. ¿Ok? Clave número 4. Ya, clave número 4. El sacrificio de Isaac, una sombra del futuro sacrificio del Cordero de Dios. No sé si se dieron cuenta y les llamó la atención que en Génesis 22:8 dice así: y respondió Abraham en el momento del sacrificio, él hablando con Isaac, y dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. A mí me llamó mucho la atención. Dios se proveerá. ¿Ok? Mire, cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar a su único hijo, Dios no solo intervino, pero prometió proveerse como el cordero para el holocausto. Esto apunta hacia dos puntos sumamente importantes. Uno, el sacrificio que Dios el Padre ofrecería enviando a su único hijo como el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Y acá va el más controversial. 2, el hecho de que el Hijo y Cordero de Dios era Dios mismo. Dios se proveerá de Cordero. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora quiero hacer una comparación de algunos versículos que exponen la identidad de Dios, con el fin de demostrar que Dios y Jesús es el mismo. Obviamente estamos hablando de la Trinidad, palabra que no sale en la Biblia, pero definitivamente ¿cómo se dice? Como un tema que se ve una y otra vez, sino que no está la palabra Trinidad. Pero el hecho de que no esté la palabra Trinidad, esa es la palabra que los teólogos han encontrado para explicar
un Dios, tres personas. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Pero fíjense esto, acá tienen unas bastantes versículos. Miren, Dios es el creador. Job 33, 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Isaías 40, 28. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Jesús es el creador. Juan 1:3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16, 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Dios es el gran yo soy. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Jesús es el gran yo soy. Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Eso es una implicación muy grande, porque él está hablando a los judíos. Judíos saben perfectamente quién es el yo soy. Ustedes van a llegar ahí pronto, cuando Dios le va a decir a Moisés que su nombre es yo soy. Entonces, que Jesucristo diga antes de Abraham, o sea, está hablando hace 2000 años, 2000 años antes de él, ¿no? Porque Abraham son 2000 años antes de Cristo. O sea que la implicación de que él dijera antes de Abraham, yo soy. Por eso es que los judíos religiosos estaban ardiendo contra él, porque ellos sabían lo que implicaba eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios es el Salvador. Isaías 43:3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Miren la S en grande. Soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Isaías 45:21. Proclamad y hacedlo acercarse, y entre todas en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Cristo Jesús es el Salvador. Primera de Juan 4:14 dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador, con la S grande, del mundo. Lucas 1:46. Entonces María, la Virgen María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Dios es la luz del mundo. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Isaías 60:20. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Jesús es la luz del mundo. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 1:3-4. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
si desde este sacrificio corremos la película, el sacrificio de Isaac, corremos la película 1900 años, veremos la llegada del Cordero de Dios, quien será ofrecido por el pecado de la humanidad. Fíjense, Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios se proveerá como Cordero, ¿verdad? En confirmación de que este fue el plan de Dios desde el principio, veamos lo que nos dice Apocalipsis 13:8, 9. Y la adoración, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado o sacrificado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Cómo es Isaac un prototipo de Jesucristo? Aquí hay unos cuantos paralelos entre Isaac y Jesús. Los dos unigénitos, los dos hijos obedientes hasta la muerte, porque fíjense, Isaac era un muchacho grande cuando él estaba caminando con su papá para el sacrificio, y en ningún momento dice que Abraham luchó con él y para ponerlo en el altar. O sea que él es un muchacho que obediente a su padre, él se acostó hasta que Abraham lo iba a atar, y levantando un cuchillo fue cuando Dios lo paró. Y también vemos a Jesucristo, Él entregó su vida. Él dice, a mí nadie me quitó mi vida. Yo entregué mi vida. ¿Ok? Entonces esos son paralelos. También sacrificados por sus padres. Ahora, el lugar del sacrificio fue en la tierra de Moriah. ¿Se acuerdan? Jesucristo fue crucificado en Gólgota, en los montes de Jerusalén, en la tierra de Moriah. Ajá. Sí, ajá. Y miren, dos hechos interesantes acerca de esta misma localidad. ¿Ok? Son esto, a un futuro, no tan lejano, el templo de Salomón será construido sobre este mismo lugar en el 960 a.C. ¿Ya? Esto lo vemos en 2 de Crónicas 3:1, donde dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Después, el día de hoy existe una constante guerra por este pedazo de tierra donde los musulmanes tienen construida la cúpula de la roca que fue erigida en el 691 después de Cristo. Y donde los israelitas desean reconstruir el templo de Salomón. El mismo templo, el mismo monte. Clave número 5. Abraham declarado justo por su fe. Génesis 22 registra que Abraham confió en Dios y que este acto de fe le fue contado por justicia. Cuando decimos contado por justicia, lo hemos dicho de la semana pasada, que quiere decir declarado justo, perdonado por completo. Esta es una tremenda clave a futuro de cómo la humanidad recibirá también su justicia, el perdón de sus pecados, su futura salvación. Fíjense en Génesis 15, 16, empezando en el 16, dice, y dijo, por mí mismo he jurado, por mí mismo, Dios jurando por su propio nombre, porque como no hay nada más alto que su propio nombre, esto es un juramento unilateral, donde él dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, ¿se acuerdan la simiente? Serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Por cuanto obedeciste mi voz. Dios juró por sí mismo. Esto es un acuerdo unilateral que mantendría este pacto con Abraham y sus descendientes, porque Abraham le creyó a Dios. ¿Saben ustedes que es distinto creer en Dios que creerle a Dios? Hasta la palabra dice que hasta los demonios creen en Dios. ¿Ah? Creerle a Dios es totalmente distinto que creer en Dios. ¿Ok? Muy distinto. Entonces,
Sabemos que Abraham le creyó a Dios, ¿verdad? Esto quiere decir que él puso su fe en acción al poner a su hijo en el lugar de sacrificio. Esto es una sombra de la salvación por fe para todo aquel quien ponga su fe activamente. Su fe activamente. Es diferente que Abraham hubiese dicho a Dios, oh sí, está bien. Ahí él no fue declarado justo. Él fue declarado justo cuando él actuó en su fe. Es muy fácil decir que tenemos fe. Es muy diferente actuar en esa fe. Que tu fe realmente tenga patitas, ¿verdad? O sea, que tu fe agarre vuelo cuando tu fe necesita agarrar vuelo. Es muy diferente. Entonces, esto, como estamos diciendo, es una sombra de la salvación para nosotros, quien activamente pongamos nuestra confianza en lo que Jesús hizo en la cruz y su resurrección 3 días más tarde. Romanos 4 dice así: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Según sus propios esfuerzos de pagar su deuda, pongo yo ahí, ¿ok? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, que quiere decir que quiere pagar su propia deuda, ¿no? Al que trabaja por su salvación, ¿ok? No se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, que es el pecador, su fe le es contada por justicia. Salvación por gracia. Clave número 6. La cueva de Macpela. La mentira de Abraham y la disputa con Abimelech hicieron que Abraham pagara un precio alto por algo que finalmente le pertenecía por herencia divina, ¿verdad? ¿Ok? Esto parece un nuevo atentado por parte de Abraham para asegurar que se cumpla lo que Dios prometió. Lo que Abraham y muchos no entienden es que Dios está obrando para la eternidad. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque Abraham había sido prometido tierra. Entonces, obviamente, ya cada vez está más viejo y no hay tierra, ¿no? Entonces él se compra ese pedacito que viene a ser su tumba, como para decir, bueno, que sea tengo un pedacito en Canaán, ¿no es cierto? Pero en realidad eso no es la intención de que la tierra iba a ser para él. Estábamos hablando a largo tiempo, no necesariamente ahorita. Y eso es lo que Dios, cuando Dios dice que que nosotros lo tenemos todo en él, o todo lo que nosotros creemos, como dice la palabra, si nosotros estamos creyendo para esta vida nada más, si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo para esta vida nada más, o sea que somos como unos bobos. Si no fuera porque estamos confiando en la resurrección, estamos confiando en que Jesucristo venció la muerte, en que Él ofreció la ofrenda por los pecados de la humanidad. Y entró, como dice la palabra, entró no solamente al Santísimo, como los sumos sacerdotes que entraban al Santísimo. Más adelante van a ver en la historia cómo el sumo sacerdote entraba al Santísimo con los pecados del pueblo por el año, una vez al año. Entonces Dios perdonaba los pecados, cubría los pecados del año, pero de todas maneras tenían que regresar al año pasado con lo mismo, el próximo año con lo mismo, ¿verdad? Pero Jesucristo entró al verdadero Santísimo, al cielo, a ofrecer sangre pura. ¿Se dan cuenta? Es diferente, ¿no? Entonces, bueno, sigamos adelante. Ahora sí con clave número 7. Un linaje preservado. Por dirección y cuidado de Abraham, Isaac se casa con Rebeca para preservar la familia escogida y futuro pueblo de Dios. Rebeca es hija del hermano de Abraham, Nacor, ¿verdad? Recordemos siempre lo que hemos avanzado de la historia hasta ahorita, ¿ok? Tenemos algunas claves importantes que incluyen hasta ahora un hombre escogido, que es Abraham, un heredero específico, que es Isaac, una futura nación hebrea y una tierra específica, Canaán. ¿Ok? Clave número 8. Jacob y Esaú, 2 hermanos, otra vez, 2 naciones, pero un heredero legal, ¿ok? Ya muerto Abraham, debemos seguir la pista a través de Isaac. Dios ha confirmado su pacto con él y dentro de poco veremos al sucesor de acuerdo a la elección de Dios. Rebeca, al igual que Sara, es estéril, pero Dios abre su vientre y le da gemelos quienes representarán 2 naciones. Jacob, siendo el menor, será el escogido para preservar el linaje del Salvador.
Igual veremos entre estas dos naciones la constante enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, ¿verdad? Y en ellos tenemos Isaac y Jacob. Ay no, ¿por qué me fui? Perdón. Que por ahora sabemos que vendrán a través de Abraham, Isaac y Jacob. Y la simiente de la serpiente que representa a todos los hijos de la desobediencia. Romanos 9 si ustedes lo quieren ver. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos una lección. Jacob, al igual que su abuelo Abraham, se adelantó al tiempo de Dios y engañó a su hermano, quien por cansancio le vendió la primogenitura. Aunque Jacob tendría grandes consecuencias por no esperar en el tiempo de Dios, él recibiría lo que Dios había determinado para su futuro. Esto quiere decir que el plan de Dios no se rompe a través de la desobediencia del hombre, a pesar de lo difícil que nos podemos hacer la vida. Dios utilizará todo para lograr su propósito final, y así lo veremos durante toda la historia. Clave número 9. Jacob se encuentra con Dios camino a Harán, huyendo de Saúl. Génesis 28 registra un sueño interesante en el cual Jacob vio una escalera apoyada en la tierra que llegaba hasta el cielo con ángeles subiendo y bajando por ella. Jesús es la escalera entre el cielo y la tierra. Jesús, al hablar con sus primeros discípulos, dice de sí mismo en Juan 1:51, y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús, la única manera de llegar a Dios. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La escalera entre la tierra y el cielo. Clave número 10. Sigue el linaje sin romperse. Raquel, hija de Labán, hermano de Rebeca. Jacob se casa con Rebeca, pero no antes de sufrir el engaño de su tío Labán. Labán le entrega primero su hija mayor como esposa, pero esto dará inicio a las 12 tribus de Israel. Recuerden que Dios está formando un pueblo, ¿verdad? Clave número 11. Los hijos de Jacob. Aunque existen gran enemistad entre las hermanas Lea y Raquel, Dios utiliza la envidia de ambas para darle hijos a Jacob, quienes darán inicio a las 12 tribus de Israel. Ahora, aquí tenemos Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José, y todavía no ha nacido Benjamín. ¿Ok? Entonces, clave número 12. Dios le cambia el nombre a Jacob. Nace la nación de Israel. Génesis 32 registra la lucha que Jacob tuvo con Dios para que lo protegiera y bendijera. ¿Por qué luchó Dios con Jacob? Cuando Jacob recibió la transferencia del pacto abrahámico, él le mintió a su padre diciéndole que era Esaú. Y aunque Jacob era el heredero escogido, Dios tenía que desarrollar el carácter del patriarca que daría inicio a las 12 tribus de la nación de Israel. Después de una ardua y larga lucha, Dios le pregunta a Jacob, que significa suplantador, engañador: ¿cuál es tu nombre? Y Jacob reconoce por fin, después de tantos años de haber estado él bajo un suplantador y engañador, su tío Labán, ¿verdad? Entonces él reconoce y con honestidad responde por fin: mi nombre es Jacob, ¿verdad? Entonces con esto Dios le dice: eras Jacob, suplantador, pero ahora eres Israel. Él pelea con Dios. O sea que él no solo había luchado contra hombres, dice la palabra, ¿no? Que él no solamente luchó contra hombres, sino que él luchó contra la voluntad de Dios. Toda esa noche, ¿viste? Cuando nosotros luchamos contra la voluntad de Dios, que sabemos que Dios nos está pidiendo que hagamos algo, que confiemos en Él, que Dios nos está pidiendo algo, y nosotros luchamos con Él y oramos y vamos y le preguntamos opiniones a las otras personas y leemos un versículo y abrimos la Biblia así y saltamos en una pata y hacemos un ayuno. O sea, todo esa es la lucha con Dios. Esa es como tu lucha con Dios. Cuando por fin cedes y cuando por fin dices: Señor, te alabaré, pase lo que pasa, me des o no me des lo que yo quiera, Señor.
Esa es como una lucha que Jacob tuvo con Dios. ¿Se dan cuenta? Y saben que cuando por fin luchamos con Dios y por fin nos rendimos, honestamente como que quedamos con la misma cojeadita de Jacob, ¿no? Que nunca más caminas no caminas nunca más igual, porque ya te das cuenta que Dios no se vence. O sea, que Dios va a ganar, ¿se dan cuenta? Tarde o temprano igual Él va a deslocarnos la patita y vamos a tener que ceder. ¿Ok? Entonces eso era lo que teníamos ahí. Entonces, aunque Dios prefiere nuestra entrega antes que nuestro pleito, lo que sí no tolera es nuestra indiferencia. Y fíjense, Apocalipsis 3:15, 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, que es como la indiferencia, ¿verdad? Y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Jacob ha vivido por 20 años en la tierra de Harán, a 640 kilómetros al noreste de Canaán. Jacob llegó a Harán con las manos vacías y con la promesa de Dios cumplida. Es hora para su próximo paso importante en la historia de Dios. Génesis 28:15 dice, yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Jacob regresará a Canaán, donde vivirá en paz por los próximos 33 años, antes de ser forzado a ir a la tierra de Egipto buscando huir de una gran hambruna. Eso es lo que nos espera para la próxima semana. Así que a leer todos sus días para poder hacer lo mismo de las claves. Oremos. Gracias, Padre, te damos por este tiempo que nos has regalado. Señor, bendícenos al conocerte más. Necesitamos más de ti y por eso estamos aquí. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.